Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba allí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio de hoy, presenciamos un diálogo entre Jesús y un letrado de la ley, que le hace una pregunta clave al Señor: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y al concluir este diálogo, Jesús le hace un comentario final: no estás lejos del reino de Dios. Y en esta respuesta el Señor hace gala de una promesa anterior: no crean que yo vine a suprimir la ley o los profetas. No vine a suprimirla, sino a darle plenitud, sino a darle forma definitiva. Efectivamente, para responder a la pregunta, Jesús recordó un texto antiguo que nos trae la lectura del libro del Deuteronomio. Este libro es uno de los libros de la ley antigua y contiene el texto que los judíos repetían 2 veces al día como plegaria de la mañana y de la tarde, el cual comienza con la palabra escucha y continúa con el mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Pero no se queda el Señor con el solo mandamiento de amar a Dios, sino que le da a un toque nuevo, agregando que hay un segundo mandamiento también: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Con esta novedad complementaria del precepto antiguo, Jesús está cumpliendo lo que había dicho sobre la ley de Moisés en el Sermón de la Montaña, cuando advirtió que no la eliminaría, sino que la completaría, dándole la forma final, es decir, plenitud. Ahora bien, ¿por qué el precepto antiguo comienza con la palabra escucha? Porque la oración judía comienza también con esa palabra. Escucha es una invitación a meditar el precepto del Señor para vivir de acuerdo a ese precepto. No es casual que el mandato de Yahvé comience con ese orden de escuchar, porque para hacer vida a la palabra de Dios y sus mandatos no basta hablar y pedir, sino que hay que escuchar. Shema, hay que escuchar a Dios. Es necesario orar escuchando para poder dejar que la palabra de Dios penetre y se haga vida en nosotros, para ir haciendo la voluntad de Dios en cada instante de nuestra vida. No importan las circunstancias, siempre es necesario escuchar para poder cumplir lo que Dios nos pide. Pero la oración en escucha se hace particularmente importante cuando las circunstancias se vuelven especialmente difíciles en nuestro amor a Dios y al prójimo, y requerimos gracias especiales de sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo. Sobre la necesidad de orar escuchando para poder hacer la voluntad de Dios, también nos advierte el mismo Jesús: no es el que me dice Señor, Señor el que entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre en el cielo. Volviendo al personaje del Evangelio, el letrado que había hecho la pregunta a Jesús no podía dejar de estar de acuerdo con él, pero no se queda solo en decir que está de acuerdo, sino que agrega que el amar a Dios y el amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Se ve que conocía la ley y los profetas, pues con esto recuerda palabras de los antiguos profetas. Uno de ellos, Samuel, que fue el último juez de Israel y también profeta, dijo: a Yahvé no le agradan los holocaustos y sacrificios, sino que se escuche su voz. También Oseas, que supo bien lo que era el perdón y la misericordia, ya que el Señor le hizo experimentar el dolor y la vergüenza de la traición.
nada menos que de su esposa, a quien nunca dejó de amar. El Señor le dice que tome de nuevo a su esposa y la vuelva a ser suya. Así dice el Señor por su boca: misericordia quiero y no sacrificios. ¿Significa esto que Dios no desea nuestras ofensas? De ninguna manera. Significa que primero que nuestras ofensas desea que lo amemos a Él sinceramente y que amemos a nuestros hermanos como Él nos ama. De allí que posteriormente Jesús ahonde esta idea con esta exigente advertencia: si al presentar tu ofrenda en el altar recuerdas que un hermano tuyo tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ahí ante el altar, anda primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Estos textos son exigentes, bien exigentes. Responder bien por mal no es fácil. Perdonar cuando se nos ha ofendido injustamente no es fácil. Saludar y amar a quien es nuestro enemigo no es fácil. Amar a quien nos ha hecho daño no es fácil. Y más que difícil, es imposible. Imposible si pretendemos cumplir estas exigencias con nuestras fuerzas humanas, que más bien nos orientan hacia otras direcciones, hacia el rencor, la venganza, el desquite, la discordia, la pelea, etc. De allí que la oración en escucha a Dios sea indispensable para poder cumplir los mandatos exigentes y nada fáciles del Señor. De allí que requerimos ese escuchar a Dios, el experimentar su misericordia para con nosotros, para dejar que sea Él quien ame a través de nosotros, ya que por nosotros mismos no podemos amar. Esta incapacidad de amar por nosotros mismos nos lo recuerda San Juan en su Evangelio y en sus cartas. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. El amor viene de Dios, es decir, no podemos amar por nosotros mismos, sino que Dios nos capacita para amar. Es más, es Dios quien ama a través de nosotros, si le abrimos el corazón. Si oramos así, con sinceridad, amando a Dios con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas, vamos bien. Si nos damos a Él y si amamos a nuestros hermanos como a nosotros mismos, vamos bien. Si los tratamos como deseamos ser tratados, haciéndoles el bien, perdonando, aunque seamos ofendidos, tal vez así Jesús pueda decirnos como al letrado: no estás lejos del reino de Dios. Paz y bien.